tomo nota de las preguntas, las inquietudes que han levantado los dos comentaristas sobre la obra, y que ciertamente señala una tarea por delante. Quisiera empezar diciendo que para mí, a pesar de que durante muchos años vengo siguiendo la trayectoria de los empresarios, sea a través gremial o a través de los grupos de poder económico, siempre he pensado que los conocía, y cuando comencé la investigación me di cuenta que podía decir que los conocía más que otros, pero que todavía me faltaba mucho por aprender, porque a medida que llegué a la conclusión de que habría que escoger 12 grupos divididos en dos categorías, limeños y provincianos, y comencé a indagar sobre su historia, la manera como han ido conformándose como conglomerado, es decir, como una organización multiempresarial, ¿no? Porque eso es lo que caracteriza a los grupos, por eso usamos ese concepto. Había muchos aspectos que en realidad yo desconocía, entonces el escribir el libro me ha permitido a mí descubrir lo que en un momento yo creía conocer, y al mismo tiempo aprovechar para divulgar ese esfuerzo de investigación a un público mayor. Y sin embargo, creo que es interesante reconocer que de los grupos de poder se habla mucho, y como he dicho al principio, se conoce poco. Y es nuestro deber ampliar nuestro conocimiento de quienes comandan la economía del país, por lo menos los nacionales, ¿no? Y ciertamente en asociación cada vez más subordinada en cierto modo con el capital extranjero, que, como señaló el profesor Manco Saconetti, están en los nichos más rentables, más fuertes de la economía peruana. En realidad llevamos ya casi como 30 años de discusión de los grupos. Durante el gobierno de Velasco se hablaba de ellos, pero solo en círculos muy pequeños, especializados, y ya quienes listaban a las principales empresas y quienes habían detectado la formación de estos conglomerados comenzaron a identificarlos. Pero no fue hasta el año 87, cuando el presidente Alan García intenta estatizarlos, que realmente hubo una discusión nacional sobre los grupos de poder económico. Y recién ahí comenzamos a escuchar nombres como Romero, que por primera vez salió en televisión, ¿no? Se está tratando de defender el manejo privado de los bancos, de los Brescia, de los Raffo, de los Nicolini, y ciertamente de ese momento, digamos, en el cual ellos fueron capaces de organizarse políticamente y derrotar el proyecto de estatización de la banca, de algún modo nacieron como fuerza colectiva, digamos, con presencia nacional. Hay también que tomar en cuenta que de ese momento a la actualidad, en esos 30 años, ha pasado mucha agua bajo el puente, y ha habido todo un proceso de reconstitución de los grupos. Algunos han quedado en el camino, han sido comprados, otros han bajado de categoría, ¿no? en el ranking de grupos, digamos, que es un indicador muy importante, han pasado a niveles menores. Sin embargo, hay algunos que sí, no solo se han mantenido en las categorías más importantes del poder económico del país, sino que incluso se han fortalecido considerablemente. Recuerdo que en los años 80, cuando junto con Humberto Campodónico discutíamos el tema de los grupos, y también en la teoría económica del Perú, que era un grupo de economistas, sociólogos, laboralistas que se juntó ahí para sacar una edición, nosotros calculamos o estimamos a partir de fuentes estadísticas que ya estaban dispuestas, digamos, para su lectura, sus fortunas en cientos de millones de dólares, ¿no? Entonces, hablar de un grupo que, digamos, la suma de sus activos fijos implicaba 500, 600 millones de dólares, aparecía como un grupo realmente grande, aparecía como cifra impresionante, ¿no? Hoy día eso es propio de los grupos más pequeños, ¿no? Si uno estima el valor de los activos de los grupos más grandes, puede hablar de 4.000, 5.000 millones de dólares, para que vean ustedes cómo solo en cuanto al poder económico que tienen, eso ha crecido de manera sustantiva. Y ciertamente el hecho de que hayan crecido, el hecho de que haya habido una depuración interna, donde algunos han salido, otros se mantienen, y que al mismo tiempo haya aparecido fortunas de otro origen, de origen popular y provinciano, que es un dato muy importante de la realidad peruana contemporánea, obliga a hacer un balance, dar cuenta de quiénes son aquellos que comandan la economía. Ahora bien, yo tenía que tomar una decisión, no se pueden estudiar todos los grupos con ese nivel de detalle, así que al final decidí quedarme con 12, porque fue justamente Alan García el que acuñó el término, perdón, durante su gobierno, que se acuñó el término los 12 apóstoles de la economía.
Y como eso queda en la memoria colectiva, me pareció interesante continuar con esa referencia y tomar en cuenta a estos 12 grupos. Sin embargo, decidí no tomar los 12 más importantes, simplemente por el criterio económico, sino dividirlos en dos categorías que reflejaban con mayor nitidez cuál es la realidad actual del Perú contemporáneo. De ahí que escogiera 6 limeños constituidos o establecidos, como en algún momento del libro lo defino, y 6 grupos de origen popular provinciano. Y creo que ese es uno de los elementos interesantes que hace del libro, digamos, una obra polémica, y que al mismo tiempo no solo invita a su lectura para conocer cuál es esa diversidad en la estructura del poder económico del Perú actual, sino seguirles la pista para ver cómo evoluciona estos dos tipos básicos de grupos de poder económico que, hasta donde yo puedo ver y de lo que he podido investigar, no terminan comunicándose. Lo cual indica, y eso lo ha resaltado en varios de los comentarios, que si bien se ha democratizado la economía, hoy día cualquiera puede ser millonario, y eso es bueno para el país, digamos, ¿no? Porque implica que se han abierto las oportunidades, ¿no? Que se puede hacer dinero a pesar de empezar de orígenes muy modestos, ¿no? Sí, quizás el caso más interesante es los Flores de Topito, ¿no es cierto?, que empezó en La Parada vendiendo golosinas, luego vendiendo camisas, luego fabricándolas, y hoy día ha construido este imperio que se llama Topito, digamos, ¿no? Que no solo existe en el Perú, sino también a nivel internacional. Y ese es un dato relevante, pero yo no veo que haya contacto, comunicación, relación entre estos dos grupos, y eso me parece que puede llevar a concluir que, si bien la economía se ha democratizado, todavía al Perú le falta muchísimo por superar los problemas del pasado, y esperemos que en algún momento más adelante ocurra la democratización de la sociedad en todos los niveles, es decir, que todos nos tratemos como iguales, y por lo tanto podemos compartir un matrimonio, ir al mismo bautizo, ¿no es cierto?, participar en las mismas fiestas y eventualmente, como sucede con todos los ricos, casarse, ¿no es cierto? Bien, entonces creo que ese es uno de los elementos que se presentan como interesantes, y que me parece que es algo que se puede discutir, ¿no? Que se puede debatir, porque ciertamente puede verse desde distintos ángulos. Bien, yo quisiera terminar aquí. Quizás hay algunas preguntas del público. Veo que se levantan algunas manos. Por favor. Tenemos 10 minutos, ¿no?